Muy buenas tardes, viernes 23 de octubre del 2020. Este es tu programa Coyuntura Política. Ya como es costumbre, todos los viernes con nuestro invitado especial de lujo, el señor Sergio Méndez, abogado de la República y presentador de televisión de Canal 1. Bienvenido, Sergio, a Coyuntura Política. Gracias, Víctor, una vez más por tomarme en cuenta y poder estar en un programa tan prestigioso como el que tú manejas. Gracias. No, y gracias a usted siempre, ya que siempre es bueno analizar la situación, la coyuntura de toda la semana, ya que en nuestro país se ha hecho costumbre, cortinas de humo, como dicen otros, ir evadiendo los problemas que tenemos a diario los salvadoreños. Sergio, según el decreto 739 legislativo, los afiliados podrán retirar sus cotizaciones ahorradas en las AFP siempre y cuando sean residentes en el exterior, con un estatus comprobado, y las personas con enfermedades terminales. ¿De dónde las AFP tomarían ese dinero? Sí, esta es una reforma que ya está contemplada en la ley, pero que en el pasado se les exigía a las personas que estaban residentes en cualquier país en el mundo que renunciaran a la ciudadanía de ser salvadoreños. Y esto riñe o contrasta con la Constitución de la República, porque tú no puedes venir y ser presionado por nadie para obtener un fondo de la AFP a renunciar a tu ciudadanía como salvadoreño. Es decir, deben de existir un mecanismo en el cual una persona pueda retirar el dinero total o parcial, ¿verdad?, bajo su propio riesgo, pero no puedes imprimirle ese mecanismo de poder renunciar a ser salvadoreño. Por un lado. Por otro lado, el tema de las AFP es un tema complicadísimo, al igual que los ahorros en los bancos de los salvadoreños, porque en su momento los gobiernos echaron mano de los fondos de las AFP, primero para que ellos les compraran deuda y no les han pagado los intereses y no han tenido la rentabilidad que ciertamente aspiracionalmente se había franqueado. Hoy por hoy el caso de los ahorros de los salvadoreños también ha sido trastocado, porque el gobierno actual ha bajado el encaje legal o el techo 2 veces. La última fue el pasado mes, donde les obligó a comprar deuda por más de 670 millones de dólares. ¿Qué es el encaje legal? Es el estatus de protección que usted tiene para impedirle a un banco el que pueda colocar más dinero de lo adecuado como su garantía que el dinero físicamente está en la bóveda de los bancos y que el día de mañana usted lo puede ir a retirar. ¿Qué es lo que va a suceder con lo que ha sucedido con las AFP? Usted quiere retirar el dinero, lo que le puede decir las AFP y el banco es: no le puedo dar dinero porque su dinero sí está, pero no físicamente. Lo que tengo son documentos que el gobierno me debe, pero ¿cómo le voy a pagar a usted si él a mí no me ha pagado? Eso es lo que está sucediendo. Y lo problemático de todo esto es que el día de mañana el gobierno quiera estatizar las pensiones, que ya lo manifestó puntualmente, y que los gobiernos anteriores echaron mano y que no pudieron agarrar más del 50% de las pensiones porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los paró. Eso es el problema de todo esto. Sí, y en otro caso, $678,000 de retenciones de cuotas laborales que están acusando al tesorero de la alcaldía capitalina. Sergio, ¿por qué el tesorero y no el alcalde o el consejo plural? Fíjate que es interesante lo que tú acabas de plantear. Primero, el titular de todo es el alcalde. Sí. Segundo, el Consejo Municipal Plural, que es un ente colegiado, está bajo la ley orgánica de las municipalidades, está para la toma de decisiones, pero hay toma que el alcalde lo puede hacer, número uno. Número dos, ¿qué significa esto? Lo que significa es que, bajo las palabras del ministro del ramo, dijo: ¿por qué detienen al tesorero? ¿Por qué detienen a un empleado que solo ejecuta órdenes? Ojo, ¿por qué detienen a un empleado si él solo ejecuta órdenes? En el caso puntual debería de estar el alcalde procesado, que no tiene fuero, y el empleado que le ejecutó. Si eso es cierto, el mismo funcionario del Ejecutivo está asumiendo que también cuando el director de la Policía Nacional Civil ejecuta órdenes de no detener a un funcionario, solo es un empleado del presidente de la República. Él también está dejando bien claro para su propio gabinete que cualquier ministro de salud que sea llamado por la asamblea y que no llegue, o que no quiera detener el director de la policía a alguien o llevarlo por apremio,
solo está ejecutando también órdenes del orden. presidente. No, y la pregunta... Interesante, ¿sí? ¿verdad? ¿Y a dónde está el acuerdo municipal? Okay. El consejo plural, sí, ¿verdad? Porque así se trabaja dentro de las municipalidades, sí. Tiene Ahora, que haber un acuerdo. Volviendo a tu pregunta, porque lo otro solo fue para efectos de ilustración, habría que establecer primero la acusación de la Fiscalía con relación a la retención o apropiación de cuotas laborales de los empleados. ¿Cuál fue el móvil para no hacerlo? Porque se señala que fue desde el 2018. El tesorero salió con medidas sustitutivas a la detención y con una caución económica de $10,000. Habría que ver qué es lo que ha sucedido, porque retención de cuotas laborales no solamente estamos hablando de las AFP, el Seguro Social, sino que también de préstamos personales o hipotecarios que tengan determinados empleados, que creo que anda alrededor de 45 aproximadamente. El tema es que volvemos a la otra situación. Mire, el ministro o el sindicato están promoviendo el pago de esos salarios, Víctor, ¿cierto? De las cuotas laborales, ¿cierto? ¿Y el ministro por qué no hace lo mismo con los empleados de la Asamblea Legislativa y de la Corte cuando el Ejecutivo no les quiere pagar los sueldos? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no hace lo mismo? Interesante, ¿verdad? Político. Interesante, ok. Entonces te planteé los dos lados de la moneda. La Cámara Sexta de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República señaló al menos 10 reparos en proyectos del mercado Cuscatlán, que se construyó en la administración de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador 2015-2018. ¿Qué opinión tienes? Con relación al mercado Cuscatlán, entiendo que hay sendas demandas en la Fiscalía por ese tema desde hace mucho tiempo, pero también tuviste como el alcalde Ernesto Mason guardó silencio durante 3 años, ahora va a su reelección, cuando él le decía al presidente de la República, presidente, devuelva lo robado, presidente, explíqueme sobre las plazas fantasmas, que ha acusado al ministro también de Trabajo, el alcalde Mason, que tenía una red de personas que estaban trabajando y que no llegaban. Las acusaciones han sido muy, muy fuertes. Sin embargo, el tema del mercado Cuscatlán, que estaba sobredimensionado en el precio que inicialmente, Norman Quijano lo ha dicho en Al Punto con Sergio Méndez, donde a él se le ofrecieron ese inmueble, un familiar del señor Saca, para podérselo adquirir en una deuda de $2.5 millones, pero el alcalde y hoy presidente lo adquirió en $28 millones. Entonces tú ves desproporcional esa cifra. Los hallazgos y señalamientos de la Corte de Cuentas con relación a eso son 10 y van encaminados en esa dirección, pero también se menciona en esos hallazgos, y es un tema bien complicado, porque está Mario Durán, actual ministro de Gobernación y candidato a la alcaldía de San Salvador. Entonces, ¿cuál es el móvil de que él llegue para ya no permitir que se siga conociendo más? ¿Por qué Ernesto Mason ya no dijo nada? ¿Por qué Mario Durán no renuncia? Al igual que Ernesto Mason, tendrían los dos que renunciar, uno a la alcaldía, ya siendo candidato, y otro al Ministerio de Gobernación, porque entonces andan haciendo campaña con fondos públicos, los dos. Sí. Los dos. Entonces, este es un señalamiento que lo han hecho constantemente en las diferentes entrevistas en las cuales nosotros hemos tenido. Interesante. Sí. Otra pregunta relacionada sobre lo mismo. La resolución de la Corte de Cuentas ordena a Nayib Bukele, a Mario Durán y a Rolando Castro y a otros funcionarios de la alcaldía de San Salvador en esa época deben de pagar más de 3 millones por responsabilidad patrimonial. ¿Será que lo van a pagar, Sergio? No, mira, este proceso inicia ahorita. Hay diferentes instancias de las cuales se deben evacuar. Lo que sucede es que cuando yo tengo a ciertos panelistas acá que me dicen, sí, pero esto no significa que él ya vaya a ser condenado. Panelistas que acusan, por ejemplo, al expresidente de Arena, que acusan a Simán, a la empresa esta que no tiene nada que ver con Javier, pero los acusan, y también el principio de inocencia está ahí. Entonces tú ves la diferencia y cambio de discurso, que cuando tú venís y señalás a alguien que a ellos no les parece, lo acusan directamente. Sí, vendió armas, sí, no hizo lo correcto. Pero cuando le decís ahorita de los $3 millones del actual presidente, sí, pero él es inocente hasta que no se lo demuestre lo contrario. Permítame, ¿y eso cómo se come? O sea, ahorita él sí es inocente, pero para el otro presidente de Arena, él ya es culpable. Contra él se arremeten. Y eso es un tema no solamente de panelistas, es un tema de Arena o del FMLN, porque ahora en la actualidad tú le decís, los del FMLN te dicen,
pero es que le han dado una plaza al director de la policía para darle fuero. Pero, y el FMLN no hizo lo mismo con José Luis Merino y Cifrido Reyes, que le crearon plaza en el Ministerio de Relaciones Exteriores con Hugo Martínez, para que no los procesaran. ¿O no te acordás? Correcto. Con Lula da Silva cuando celebraban ella que Dilma Rousseff los protegía. O cuando tú venís y le decís al partido Arena, mire Arena, ¿qué opinión le merece sobre lo de Daniel Ortega? No, qué bárbaro, es un dictador, Daniel Ortega ha modificado la Constitución, maneja, porque él ya no podía reelegir si se ha reelegido. Perfecto, vámonos a Honduras. Y Juan Orlando Hernández, que es de derecha, ¿qué le parece? Porque él hizo lo mismo. No, esa es democracia. No, pero él también modificó la Constitución y ya no se podía reelegir. Entonces, cada uno según su conveniencia. Como en la actualidad, cuando le decís, mire, el noticiero El Salvador o el periódico El Salvador, estas noticias, los temas que ahorita me acabas de tocar, no los ponen ellos. Ellos no los ponen. Nosotros ponemos toda la madera todos los días y no habla acerca de la acusación en contra del presidente, no habla de la carta de los congresistas al presidente, no habla que a Milena Mayorga no la han recibido en los Estados Unidos, correcto. No habla nada los rotativos plegados al gobierno, ¿cierto? Perdón, y Gente B del Frente no hacía lo mismo. Y el Colatino en su momento cuando lo señalaban, y en los gobiernos de Arena no hacían lo mismo. Estamos claros que todos hacían lo mismo, sí, pero el tema es que este gobierno dijo los mismos de siempre. Perdón, y este gobierno no es de los mismos de siempre. Que viva la flor, ¿verdad? Sí. O sea, eso es lo que sucede. Estamos poniendo en perspectiva. Y haciendo la misma rutina de y todos. Hasta peor, ajá. Y hasta peor, ¿cierto? Porque no entendés dónde se están imprimiendo el periódico. No entendés por qué estos medios van a tocar a la Asociación de Medios Publicitarios, si son del gobierno. No, pero a la misma vez es un asocio privado de la CEL. Ah, de la CEL, sí. Permítame, y por eso le van a aumentar ahorita la electricidad, como dijo Rodolfo Parker, para imprimir estos medios. Eso es lo interesante, Víctor, sí. Eso es lo interesante de analizar. No lo dicen. Pues sí, pero eso es lo interesante de analizar esta situación como debe de ser. Correcto. En medio de reclamos por impago de salario, el ministro de Hacienda pide reorientar, Sergio, 15 millones más para el Hospital de El Salvador. Ok, esto es complicadísimo porque estamos hablando que ya tomaron 35 millones de dólares del Seguro Social. Al preguntarle al ministro Alaví cuánto han gastado, le pone reserva de 2 años. Al preguntarle al ministro que cómo le van a pagar al Seguro Social, porque la ley orgánica del seguro no establece que es una institución ni de beneficencia pública, ni tampoco una institución bancaria, dice que se las van a pagar con consultas. 25 millones de dólares le va a pagar el Seguro Social con consultas. El hospital al Seguro Social. Pero esos 25 millones, ¿para qué los ocuparon? Claro, entonces, pero no te quieren dar cuenta. Ajá. Y ahora quieren más. Y le pedí datos del Hospital El Salvador y te dicen, no, le vamos a poner carácter de reservado hasta dentro de 2 años. ¿Y no hay fecha para cuando lo van a terminar? No hay fecha, vamos sobre 11 meses. En su momento atacaron 1000 veces malditos los diputados que no quieren dar dinero. Y 11 meses después no tenemos ningún hospital especializado. ¿Y si tuvieron dinero? Y si tuvieron dinero. ¿Por qué? Porque el presidente del Banco Central de Reserva, que inmediatamente lo echaron, el siguiente día dijo, sí, el gobierno ha tenido más de 7.500 millones de dólares. 3.5 de donaciones, más los otros que son para gasto corriente, y ahora quiere redistribuir un dinero de un remanente del BID de 52 millones de dólares. Sí, pero te dice que para las alcaldías no hay dinero. Sí, ¿Y eso? ¿Y eso? Y que si no les aprueban los otros préstamos, tampoco les van a volver a dar dinero al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial. ¿Y eso? Y esa es la pregunta que te iba a hacer, la que acabas de tocar. El funcionario de Hacienda llegó a la Asamblea a solicitar a los diputados para que analicen, reorientaron los 52.6 millones que quedaron de remanente de un préstamo. Pero cuando lo solicitaron que diera informe, no llega. No, solo a pedir dinero. Y el otro tema también que le han señalado a este profesional es sobre el tema de la declaración jurada del presupuesto 2021. Una declaración jurada no es solamente un formalismo y una solemnidad, Víctor. La declaración jurada es donde tú, bajo juramento, declarás que las cifras que estás colocando son ciertas. Quiere decir que podés mentir bajo juramento. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana lo que ahí digas puede ser remitido a fiscalía. Como lo ha hecho ya el juez del caso del Mozote, que le ha dado un ultimátum al Ejecutivo
luego de habérsele negado 4 veces consecutivas la información de remitir a Fiscalía por la comisión de un delito penal. O sea, de eso estamos hablando. Un funcionario cuando va a una comisión, como lo hizo el ex ministro Fuentes, que después de ir a una comisión de la Asamblea salió a renunciar el ex ministro de Hacienda. Ya te voy a explicar por qué. Luego de la comisión, el Banco Central de Reserva, después de eso, salió a renunciar el siguiente día. El tema es por qué los ministros no quieren llegar a las comisiones. Y dicen, no tengo tiempo, el director de la policía no lo puedo llevar. Porque si tú llegas a una comisión, lo que puedas decir ahí va a ser utilizado en tu contra. Porque se levanta acta, como la persona que va a una audiencia. Y hay de ti que luego de bajo juramento, tú mintas bajo juramento en audiencia. De ahí mismo puedes salir detenido. Esa es la verdadera razón por la cual muchos lo piensan 3, 4 veces antes de llegar a una comisión. Sergio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide a El Salvador información sobre el bloqueo al acceso a los archivos militares. Es complicadísimo, le está pidiendo la comunidad internacional datos que por qué está impidiendo el acceso y el tener precisamente estos elementos de prueba importantísimos. Este es un tema que va a tomar una connotación como una pelota de nieve en la medida en que vaya rodando, mucho más grande en la comunidad internacional, porque estamos hablando no solamente de un caso que se dio en el conflicto armado, estamos hablando, Víctor, de la participación de la Fuerza Armada que el presidente ha ocupado como un brazo extensor para llegar a intimidar a los diputados de la Asamblea Legislativa o detener a salvadoreños en el tiempo de la pandemia con acusaciones fuertes de violación de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que la violación a los derechos humanos no prescriben. No prescriben. 1 y 2, ¿qué significa eso? Lo que significa es que la masacre del Mozote fue un genocidio y los delitos de genocidio, lesa humanidad y lesa patria no prescriben. Fue una masacre como la que hizo Hitler con los judíos, como la que hizo cualquier otro, el ex presidente de la Asamblea Legislativa Ríos Montt en Guatemala, como la que hizo o se le podría imputar a Pinochet allá en Chile en el Cono Sur, como la que, etcétera, se le puede imputar, y este tipo de delitos no prescriben en el tiempo. Entonces la comunidad internacional puede reconocer a El Salvador como un protector de genocidas. Eso es lo lamentable. Si eso es cierto, ¿por qué no abrir los archivos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocultan? ¿A quién cubren? Ese es el señalamiento que se les hace. La Sala de lo Constitucional. Ojo, que también lo hizo Arena y el FMLN. Sí. Y eso es importante dejarlo con luces fluorescentes. Arena y el FMLN tampoco dieron paso a destapar los archivos. Pero ¿será alguien tan importante que No lo estarán sabemos. cubriendo? No lo sabemos o puede ¿O ser... estarán cubriendo agencias de los Estados Unidos? Probablemente, pero también puede ser un deterioro para la Fuerza Armada y los militares no se lo van a permitir. Y de ahí sí puede venir un golpe de Estado. Y de ahí sí puede venir un golpe de Estado. No quieren tocar a De la ahí sí jerarquía puede militar. con un factor real de poder. La Sala de lo Constitucional inicia proceso de suspensión de derechos de ciudadanos a precandidatos de Nuevas Ideas. ¿Qué se pronunció sobre la reelección presidencial? Sí, fíjate que este es un tema interesantísimo. Yo tengo posgrado en Derecho Constitucional, tengo 14, uno de ellos es Derecho Constitucional. Y esto es algo interesante porque al analizar la Constitución de la República se divide en su parte orgánica y su parte dogmática. El dogma son los derechos intrínsecamente válidos e inmutables que tenemos nosotros, y la parte orgánica, el funcionamiento como tal de la cosa pública del Estado. Fíjate que en ese sentido, bajo las normas pétreas, que me ha llamado muchísimo la atención escuchar a gente relacionada con el Ejecutivo decir, pero es que las normas pétreas no están en la Constitución. Por supuesto que las normas pétreas están en la Constitución. Claro que sí, hay diferente articulado como el 172 en adelante que te estipulan, por ejemplo, la forma de gobierno, y todos los artículos que se refieren a la forma de gobierno, sí, son una norma pétrea, y uno de ellos es la democracia representativa. ¿Qué significa? La que nosotros vamos ante las urnas a elegir, pero una es la democracia representativa y otra la que quieren hacer como participativa.
¿Cuál es la participativa? ¿Cuándo le metes el referéndum? ¿Sí? ¿Para qué? Para cambiar la forma de gobierno. Entonces viene la Constitución y se autoprotege la máxima intérprete de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional, y dice, no, permítame, ya hay una línea jurisprudencial. Yo dije que se tenía que esperar 10 años un expresidente saliente para poder nuevamente ponderar la posibilidad de ser nuevamente candidato a la presidencia. Entonces viene el Ejecutivo y te dice, mire, esto es un poco ambiguo. ¿Ambiguo para quién? No, es que lo que pasa es que no está claro, son 5 y 10. Si ya la sala ya resolvió, y el espíritu o la dirección de la voluntad de la resolución de la sala es impedir lo que quería hacer Tony Sack y Mauricio Funes, impedir lo que hizo Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en Nicaragua. Hoy va vos, hoy voy yo, hoy va vos, hoy voy yo te cubro, vos me cubrís, vos me cubrís, y hacer un fraude a la Constitución, y decirle lero, lero, candelero. Eso es lo que protege, y hay mecanismos, Víctor, que la Constitución de la República ya establece. Entonces viene un particular y dice, yo me siento lacerado en mi derecho bajo la forma y la organización del gobierno. Me quieren cambiar las reglas del juego, me quieren cambiar la Constitución de la República, y un candidato anda promoviendo que cuando llegue, que él va a ocupar la posibilidad de su voto para la reelección del presidente nuevamente, otra vez por 5 años más, y que lo va a cambiar. Eso me causa un agravio a mí, porque es erga omnes, que significa de aplicación para todos, y eso yo no lo puedo consentir. Viene la sala, lo admite, lo va a estudiar, sentando un precedente, y si llega a fallar, que a título personal yo estoy de acuerdo que no se puede promover. Es más, tú sabes que el delito lesa patria, voy a ir un poco más allá, lesa patria, cuando una persona que se ha estado manejando en los últimos días, el derecho a la insurrección es un derecho consagrado en la Constitución. Si tú te querés insurreccionar contra las autoridades, lo puedes hacer, por supuesto. Ojo, pero dice el legislador, pero si este movimiento no llega a un feliz término de un gobierno de facto, no llega a tener la fuerza suficiente, entonces tú podés ser acusado por sedición, un golpe de Estado, ¿cierto? Traición a la patria. Traición a la patria. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí. Y cambiar la forma de gobierno no sería una forma de insurrección o darle un golpe a la patria. Sí. Interesante, Víctor, interesante, porque si la sala llega a fallar con eso, se acabó la flor con esas reformas que están planteando y que te dicen misteriosamente, aquí está un equipo de notables que me merecen mi respeto, las personas que lo están incorporando. A muchas de ellas yo las conozco y me merecen mi respeto. Sin embargo, las reformas que vamos a proponer, las vamos a dar a conocer hasta después de las elecciones. ¿Y por qué no ahorita? Porque hasta después de las elecciones, Víctor. ¿Cuál es el problema? O después de las elecciones ya tenés tu propia reforma donde les vas a decir a este grupo, gracias por participar, y vas a sacar las tuyas. Interesante. Pero también cuando hablas de este tema hay que consultar a todo el pueblo. ¿sabes? A todos los sectores. Y tú acabas de decir iglesias, sectores, comunidades, ADESCO, etcétera. Claro. ¿Y por qué ellos van a decidir por nosotros? Y tú acabas de decir una situación que es inequívocamente ponderable. ¿Por qué? Porque el número de personas que conocen de la Constitución, que hablan de la Constitución, es inversamente proporcional al número que sí saben de la Constitución. Porque aquí todo el mundo es constitucionalista. Y usted es abogado, no. Y usted es ingeniero, no. No fue a la universidad, no. Que viva la flor. Entonces todo el mundo quiere opinar. Pero lo que tú acabas de decir es una situación bien seria. Permítame, ¿el Ejecutivo es el encargado de la reforma? No. Tiene iniciativa de ley por medio de su ministro del ramo, que es muy diferente. El presidente de la República no tiene iniciativa, no, más que por medio de sus ministros de ramo. Es decir, el ministro de Justicia no puede presentar una iniciativa del Ministerio de Hacienda, no puede, hay una reserva de derecho, y el 28 te dice que tú solo puedes hacer lo que la ley expresamente te dice. Interesante. Sí. ¿Y cuál es la función de la Fuerza Armada? Esta, y esta, que es la soberanía nacional. ¿Y qué anda haciendo en la planta de agua de Las Pavas la Fuerza Armada? ¿Qué anda haciendo la Fuerza Armada allá en el Puerto de la Libertad militarizando? ¿Son funciones de la Fuerza Armada? No. Y entonces esa es una violación, sí. ¿Y cuándo prescribe? Nunca.
porque son violaciones a los derechos humanos. Listo. Entonces, partiendo de esa situación, han llamado a todos los factores reales de poder para consultar. No, el tema, Víctor, es esto. La UCA, la ESEN, renuncian a una comisión en Casa Presidencial para conocer cómo se estaban ejecutando las finanzas. ¿Sí? Y dicen, en 9 meses nunca tuvimos un solo informe. Y las reformas que nosotros queríamos presentar para transparentar, nunca las tomaban y ellos ya tenían detrás de nosotros las propias. Perdón, ¿estamos ante la misma película con diferentes actores ahorita? No, y algo que te voy a comparar. Wow. Te voy a comparar algo. Quieren reformar la Constitución, pero tienen personas a favor de ellos. Pero nunca le preguntan en realidad al pueblo salvadoreño. Cuando te le van a subir los impuestos, no le preguntan al pueblo, sino a economistas que están en el momento a X gobierno, cuando en realidad van a tomar en cuenta al pueblo salvadoreño, tan sufrido. Y otra, ¿qué mensaje le envía la sala a los políticos? ¿Con relación a qué resolución? Sobre lo que estábamos hablando del proceso de suspensión de derechos ciudadanos al precandidato y todo eso, sigue corrigiendo la plana. Sí, lo que el mensaje que le envía a los políticos, primero, es que todos estamos bajo el mismo rasero de evaluación. Segundo, estamos hablando, el mensaje puntualmente es que se deben de ceñir a la Constitución y que deben de leerla lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y que en determinado momento pueden ser objeto de una evaluación. Eso. Otra pregunta, ¿qué opinión te merece el equipo que acompaña al vicepresidente en el camino a reformar la Constitución? Uno de ellos, don Fabio Castillo. El doctor Fabio Castillo es una persona que me merece todo mi respeto, yo lo quiero muchísimo, yo lo he dicho abiertamente. Creo que el doctor Fabio Castillo está actuando de buena fe en este esfuerzo. Él tiene una convicción muy íntima acerca de la Constitución, debe de sufrir en alguna medida algún tipo de reformas. Yo lo respeto muchísimo. Ojalá se lleve a un feliz término, que no vayan a tener reformas detrás de la mesa, porque el doctor Fabio Castillo ha dicho el tema de la reelección no está sujeto a una valoración. Me lo ha dicho a mí a título personal y lo ha dicho abiertamente. Sin embargo, el vicepresidente sigue insistiendo y lo ha dicho abiertamente. Pero también lo que pasa es que en estas reformas se trastocan otro tipo de situación. También los derechos de la comunidad LGTBI, donde ha dicho que quiere incorporar y reivindicar los derechos de la igualdad de género. ¿Qué significa eso? El matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué significa eso? Porque la Constitución de la República es una norma programática. Vaya a buscarlo al diccionario. ¿Qué significa eso? Que es una norma que es intrínsecamente válida. ¿Qué significa eso? Que es el punto de partida. ¿Qué significa esto? Que la ley secundaria va a desarrollar los principios, preceptos de rango constitucional. La Constitución solo te da un ambiente general donde tú lo desarrollas en el Código de Familia, en el Código Penal, en el Código Tributario, ahí es donde lo desarrollas y la ley la desarrollas por medio de un reglamento, bajo ese efecto en cascada, bajo la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa? La Constitución de la República necesita modificaciones ahorita. La Constitución de la República de los Estados Unidos desde 1750 ha recibido modificaciones, no, enmiendas, diferente. Enmendar es muy diferente a modificación porque el tenor literal lo mantenés. Es como que vos tengas una escritura y en la escritura puse mal el número de motor del carro, vamos a enmendarla, pero no estás cambiando las características, el vehículo sigue siendo Toyota, el vehículo sigue siendo la misma, el vehículo, no lo estás modificando. La primera constitución de Weimar, ¿se ha modificado en Alemania? No, y entonces ¿para qué las queremos modificar? Más ahora, cuando las resoluciones que emanan de las leyes aplicables y de la Constitución, el Ejecutivo no las quiere cumplir. Espérame, ¿cómo es esa onda? Las resoluciones que un juez da es en base al derecho aplicable, ¿cierto? Sí, las resoluciones que el fiscal general de la República da es en base al derecho aplicable, porque hay una legislación. Y esta legislación secundaria deviene de la primaria, que es la Constitución. Por lo tanto, si violas la secundaria, estás violando la Constitución, ¿cierto?
¿Y cómo es que el Ejecutivo, que viola la Constitución, quiere otra Constitución? ¿Qué te hace pensar que no quiere una a su medida? Ese es el principal problema de ahorita, Víctor. Sí. Ese es el principal problema que estamos ahorita. Hay que cambiarla, es perfectible, pero ¿la vamos a cambiar quién? ¿El que no la quiere cumplir? Correcto. O tú afuera de un juzgado vas y después de que el juez da una resolución te pones afuera a decirle que no la vas a cumplir. ¿Ah? Te manda a traer detenido. Sí. ¿Y la policía te va a llevar o no te va a llevar? ¿O va a decir la policía que tú estás ocupado haciéndole la entrevista a Sergio? Sí. ¿Verdad que no? Y entonces para los funcionarios, ¿cómo es que la policía no los lleva? Interesante, ¿verdad? Correcto. Ese es lo que estamos viviendo en el país. Esta madrugada fue atacada la PNC en el sitio del Niño, dejando un agente lesionado, por cierto, lamentablemente ya falleció. La Fiscalía a diario denuncia personas desaparecidas. ¿Dónde está el plan control territorial, Sergio? Nadie lo ha visto. ¿Solo en papel? Control. No, ni en papel, porque no. No, yo creo que el plan de control territorial, como dijo un invitado esta semana, es como la ciguanaba, el cipitío y la carreta chillona. Todo el mundo habla de él, pero nadie nunca lo ha visto. A la ciguanaba ni a la... Entonces, como el plan de salud también. El plan de salud, el plan de reactivación económica, el plan de desarrollo, una hoja de ruta, no la hay. Entonces, el tema es que tú no podés ampararte única y exclusivamente a decir, mire, lo que pasa es que no lo vamos a dar a conocer el plan de seguridad por situaciones estratégicas de seguridad nacional. Listo. Una cosa es la implementación y otra cosa es el plan. El plan todos los gobiernos los han mostrado. ¿Sabes quién nos lo mostró? Funes, porque tenía tregua. ¿Y él por qué no lo está mostrando? Hay tregua también, como ha dicho Alfaro. Para que nos expliquen puntualmente cuál ha sido la fórmula maravillosa, como del pollo campero, la de la Coca-Cola, para acabar con la delincuencia, si no es dándole dinero y posesionando a los mareros en el territorio, como lo ha hecho. Listo, no me querés explicar el plan control territorial, listo. ¿Y el plan económico? Tampoco hay. Ok. ¿Y el plan de reactivación económica, que son dos cosas muy diferentes? Tampoco hay. ¿Y entonces, Víctor? ¿Y eso cómo se come, pues? Sí. ¿Me entendés? Esto es como que tú estés en una empresa y el dueño te esté pidiendo un plan de mercadeo, un plan de seguimiento de mercadeo, un plan de objetivos y logros, un presupuesto para cada marca, el desarrollo, el seguimiento de esto, y tú no presentes absolutamente nada y le digas al Solo dueño, cobrar. no se lo puedo decir porque es una situación de seguridad de la empresa. Y es el dueño. Y es el no dueño. sabe el dueño. Y es el dueño. Correcto. Ujú. Sergio, analicemos el último debate de los candidatos en los Estados Unidos El día de ayer. de ayer. Sí. Mira, Vi interesante. a un Trump hoy más agresivo, lo vi, yo no sé tú cómo lo... Sí, lo que pasa es que el estilo del presidente Donald Trump es un posicionamiento agresivo, que es lo que en su momento pudo haber hecho la diferencia con su contrincante hace 4 años. El tema, Víctor, es que esa misma actitud en el primer debate lo llevó a perderlo y fracasar. Hoy por hoy la brecha y la diferencia en términos de aceptación se acrecentó a favor de el candidato Joe Biden y Kamala Harris. De hecho, Kamala Harris se impuso como mujer en el debate al vicepresidente Pence. Se impuso, hizo su propio debate y tuviste que la gran debacle del presidente Donald Trump en el primer debate con relación a ahorita, que fue el gran perdedor en un estado donde él domina y aún así lo perdió. Si tú te diste cuenta, él no dejaba hablar a Joe Biden y Joe Biden con mucha elegancia guardaba y se le quedaba viendo, se ponía a reír, pero tampoco no dejaba hablar al moderador y lo callaba a Donald Trump. Entonces eso es percibido, porque la política es percepción, es percibido como una limitación, es percibido como una falencia del presidente. Una incapacidad. Una incapacidad porque Joe Biden tocó 2 temas puntualmente. Y el presidente evadió abordarlo, se puso nervioso, colérico y perdió el debate. ¿Cuáles fueron esos? 1, el tema de los Wikileaks con Rusia. Y 2, la falta de pago de impuestos por parte de sus empresas multimillonarias que solo $700 pagó en el año, después de todas las ganancias que tuvo, siendo el presidente de los Estados Unidos. Y él dijo, yo ya fui a presentarlo antes de venir. Eso desencajó completamente al presidente porque no tenía una respuesta para eso, número 1. Y número 2, el tema del presidente fue que acto seguido
tengo COVID. Y a los 2 días ya me siento bien, a mí no me ha pegado. Sin mascarilla, se aparecía. Sin mascarilla, sin nada y sin un solo síntoma, porque él quiso victimizarse, como Bolsonaro también lo quiso hacer en Brasil. No lo logró, pero el tiro para mí se le disparó la pistola con cámara en recámara y le pegó en el pie, porque él sale y dice, yo voy a seguir trabajando. Entonces cae en una irresponsabilidad de andar trabajando para poder venir y contagiar a todos los subalternos. Y raramente no andaba mascarilla y ninguno se contagió, fíjate, en la Casa Blanca. Y debían de estar todos contagiados. Bien raro, ¿verdad? Sí. Raro. Y automáticamente volvió y eran 4 debates, solo hicieron 2, ya el otro mes son las elecciones. Y muchos ya empezaron a votar por medio de correo en términos electrónicos, ya lo empezaron a hacer en los Estados Unidos. Entonces va a ser interesante lo que hace falta todavía por recorrer cuando Joe Biden y Kamala Harris tienen una diferencia marcada de grado de aceptación de las encuestas. Sergio, ¿quién es el máximo perdedor en Sudamérica con el caso que vuelve el partido de Evo Morales a Bolivia? El mismo partido, el mismo país. Ese es el gran perdedor, porque Evo Morales ha puesto a una persona para buscar tranquilidad, como lo hizo Alberto Fujimori también en Perú, como lo está haciendo en Bolivia Evo Morales. Porque ellos han sido acusados del tema de señalamientos de delitos bien grandes en esos países, como lo hizo en su momento también Dilma Rousseff, que la puso Lula da Silva. Ahora él está poniendo a otro candidato. ¿Para qué? Para buscar la alternancia. ¿Ves lo importante con el cual El Salvador no se pueda dar y esperar 5 años? Porque los delitos oficiales prescriben en 10. Entonces tú venís y decís, yo ahorita voy saliendo, pongo yo a alguien, ¿sí? Como lo quiso hacer Tony Saca también, me cubre 5 años, vuelvo yo en 5 años, ya prescriben los primeros 10 años, y hago otro vuelvo delito. a poner otro y yo ahí estoy. Y no me llaman dictador. Lo mismo que quiere pasar aquí. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre yo perpetuarme en el poder, en hacer elecciones fantasmas, decirle a la gente que vamos a votar por medio de mi celular y yo voy a manejar los datos comprando chip? ¿Cuál es la diferencia entre aquel que se perpetúa el poder en que hace un simulacro de elecciones para decir que no me llamen dictador, permito a otros que sean candidatos, pero los que yo quiero, pongo a otros candidatos en otros partidos políticos de derecha para que le hagan competencia a mis contrincantes, lo financio? ¿Cuál es la diferencia entre eso y poner a una persona, está 5 años, vos vas a estar súper bien, yo regreso los otros 5 años, yo te voy a estar hablando por teléfono cómo vos vas a resolver, pero yo regreso en 5 años, luego en otros 5 años vas vos otra vez, luego en 5 años vas... ¿Cuál es la diferencia entre un dictador y eso? Ninguna. Perdón, y eso lo quiso hacer Arena, por supuesto que lo quiso hacer Arena. Perdón, y el Frente, cuando se va, eso sí, respetó los resultados, pero el Frente con Mauricio Funes, cuando Mauricio Funes no respetaba tampoco resoluciones de la Sala de la Constitución, ¿cuál es la diferencia para efectos prácticos? Si es el mismo chucho con diferente collar, sin ofender a los chuchos, yo no estoy hablando ni comparándolo, simple y sencillamente en el calor popular es una frase. Sin embargo, ¿y cuál es la diferencia? Entonces tú ves que la necesidad imperiosa que la sala dé ahorita una resolución contra ese tema de la reelección y que deje claramente, permítame, eso hasta delito penal puede ser, si eso me quiere modificar como un golpe de Estado las normas pétreas de la Constitución, ves entonces que para no permitir que se dé lo de Evo Morales allá, para que no se dé lo de Nicaragua, para que no se dé lo de Honduras, es importante que nosotros veamos ese espejo donde nos podemos ver reflejados, o esa película que puede ser la misma en el país con diferentes actores. Sí, correcto. Esta es Coyuntura Política con Víctor Barahona y Sergio Méndez, y no quiero determinar el programa como lo hacemos todos los viernes, Sergio, hablando siempre del ser más importante que nos da la vida, nos da todo en este mundo. Sergio, un mensaje para el pueblo salvadoreño, pero como tú lo haces siempre, cristianamente. Sí, el mensaje que yo le daría al pueblo salvadoreño es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esas son palabras lapidarias, porque usted se debe de empapar objetivamente, que es lo que nosotros tratamos de hacer en Al Punto con Sergio Méndez y 8.com todos los días, 6:30, 8 de la mañana y 8 de la noche respectivamente, para presentarles a ustedes todos los ángulos de la noticia. Usted debe de elegir a sus autoridades.
Usted no obtiene en este mundo lo que usted merece, sino lo que usted negocia. El próximo año todos los salvadoreños debemos de acudir a las urnas, a elegir a nuestras autoridades, alcaldes, diputados y diputados del Parlamento Centroamericano. Valorar qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Buscar un equilibrio entre el ejercicio del poder. Hay una frase que es interesante que dice que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque así se te va a ser exigido, que rindas cuentas. Pero también hay una frase que es importantísima que usted la tenga bien en claro, y es que el poder mismo radica en el pueblo, y el pueblo solamente lo entrega y lo deposita y se lo vuelve a pedir. ¿A quién lo va a distribuir usted para que haya un equilibrio de pesos y contrapesos? Muchos de los jóvenes que nosotros tenemos no vivieron un conflicto armado y cómo eso se degeneró a causa de dictaduras. Hay una frase bien simpática dentro de la Biblia, Víctor, que habla cuando Dios dio talentos, que hablaba en parábolas y le dice, yo le di talentos, son monedas, no son talentos de características, son monedas, es lingotes de plata y de oro. Y se los dio a un criado, a un siervo, se los dio a 3. Cuando él regresó, le pidió cuentas y los 2 primeros lo habían multiplicado porque lo habían invertido, es decir, corrieron riesgos. El otro tuvo miedo, los enterró y se los dio y le dijo, siervo inútil, por cuanto tú no has valorado lo que yo te di, y el otro en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho me será. Eso es para todos ustedes. Eso es lo que Dios va a hacer cuando Él vaya a pedir cuentas de las capacidades que Él le dio para que usted las pusiera a favor de ¿quién? De el prójimo, sí, pero a favor de Dios. Esto es importantísimo que usted lo tenga muy, pero muy en cuenta, porque Dios le va a pedir cuentas a todos ustedes. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te agradezco tremendamente la oportunidad y aprovecho, como siempre lo hago, para invitar a toda tu teleaudiencia, los que nos están escuchando y también viendo, para invitarlos y que le den continuación en Canal 30 Tele 1 al Punto con Sergio Méndez de 6:30 a 8 de la mañana y 8.com todos los días a las 8 de la noche, donde abordamos los temas directo, frontal y enérgica, porque esta es la tribuna donde Dios nos ha colocado, le guste o no le guste a un montón de personas. Correcto, gracias, Sergio. Gracias a ti, Sergio. Y esto fue Coyuntura Política en tu Onda Club, una radio con estilo, y te espero el próximo viernes, si Jehová, Dios, nos permite. Amén. Bendiciones.